Buenísimas y tempranísimas mañanas. Me encanta estar aquí. El sol no ha salido y está nublado. Mi Cristo interior saluda y bendice a tu Cristo interior, tú que vas a conectarte hoy o mañana. Hoy es miércoles 25 de julio de 2018, programa número 1767. ¿Cómo va este año? Que el espíritu de sabiduría descienda sobre nosotros todos y nos ilumine. A mí para decir lo que debo decir, a ustedes para comprenderlo. Les participo que tenemos 10.990 suscriptores. Gracias. Gracias por sus correos, gracias por lo que en ellos escriben, gracias por sus manifestaciones y buenos deseos de bienestar y salud para conmigo. Gracias por escribirme cortico. Gracias. Continuando con el ego. El ego pregunta. ¿Sí? ¿Cómo puedo hacer para que esta situación satisfaga mis necesidades? ¿O cómo puedo llegar a otra situación que en efecto satisfaga mis necesidades? Es un ego presuntuoso. La presencia es un estado de amplitud interna. Cuando estamos presentes preguntamos ¿cómo reacciono a las necesidades de esta situación, de este momento? En realidad ni siquiera necesitamos hacer la pregunta. Estamos alertas, abiertos a lo que es. Aportamos una nueva dimensión a la situación, espacio. Entonces observamos y oímos. Y así nos volvemos uno con la situación. Si en lugar de reaccionar contra la situación nos fundimos con ella, la solución emana de la situación misma. Si nos volvemos uno con la situación, ¿qué pasa? Que estamos como dominando al ego. Si en lugar de reaccionar contra la situación nos fundimos con ella, la solución emana de la situación misma. En realidad no es nuestra persona quien observa y oye, sino la quietud misma. Entonces, si la acción es posible o necesaria, optamos por una acción o mejor aún, la acción correcta sucede a través de nosotros. La acción correcta es aquella que es apropiada para el todo. Cuando se cumple la acción, queda la quietud, el espacio, el estado de alerta. No hay quien lance los brazos al aire en señal de triunfo ni vocifere, sí, desafiante. No hay nadie que diga, vean, lo hice yo. La mayoría de las personas tienen apenas una conciencia periférica del mundo que las rodea, especialmente cuando los alrededores son conocidos. La voz de su mente absorbe la mayor parte de su atención. Algunas personas se sienten más vivas cuando viajan y visitan lugares desconocidos o países extraños, porque en ese momento su sentido de percepción de la experiencia ocupa mayor parte de su conciencia en los pensamientos. Se tornan más presentes, otras permanecen completamente poseídas por la voz de su mente, aún en esos momentos. Sus juicios instantáneos distorsionan sus percepciones y experiencias. Esta es la realidad de la mayoría de las personas. Tan pronto como perciben algo, el ego, ese ser fantasmal, le da un nombre, lo interpreta, lo compara con otra cosa, lo acepta, lo rechaza o lo califica de bueno o malo. La persona es prisionera de las formas de pensamiento de la conciencia del objeto. No es posible despertar la espiritualidad hasta tanto cese la urgencia compulsiva por nombrar o hasta tomar conciencia de ella y poder observarla en el momento en el que sucede. Tome algún objeto que tenga a la mano, un bolígrafo, una taza, una planta, y explórelo visualmente, es decir, mírelo con gran interés, casi con curiosidad. Evite los objetos con asociaciones personales fuertes que le recuerden el pasado, por ejemplo, el lugar donde lo adquirió, la persona de quien lo recibió. Evite también cualquier cosa que tenga letras encima, como un libro o un frasco, porque estimularía el pensamiento. Sin esforzarse, concentre toda su atención en cada uno de los detalles del objeto, manteniéndose en un estado alerta pero relajado. En caso de que aflore algún pensamiento, no se deje arrastrar por él.
No son los pensamientos los que le interesan, sino el acto mismo de percibir. Puede eliminar los pensamientos, puede mirar sin que la voz de su mente comente, llegue a conclusiones, compare o trate de deducir algo. Después de un par de minutos dirija su mirada a su alrededor, haciendo que su atención ilumine cada cosa sobre la cual se pose, sin detalle. Después, lleve su atención a los sonidos que se producen a su alrededor. Escuche de la misma manera como observó los objetos. Algunos sonidos pueden ser naturales, el agua, el viento, los pájaros, mientras que otros son hechos por el hombre. Algunos son agradables, mientras que otros pueden ser muy desagradables. Sin embargo, no trate de diferenciar entre los buenos y los malos. Permita que todo sonido sea como es, sin interpretaciones. La clave nuevamente es el estado de alerta y atención. ¿Quién es el experimentador? Lo que vemos, oímos, saboreamos, tocamos, olemos son naturalmente objetos de los sentidos. Son las cosas que experimentamos. Pero ¿quién es el sujeto, el experimentador? Si usted en ese momento dice, bueno, pues claro que el experimentador soy yo, Pedro Pérez, contador de 45 años, divorciado, padre de 2 hijos. Está equivocado. ¿Por qué? Pedro Pérez y todo aquello por lo cual se identifique el concepto mental de Pedro Pérez son los objetos de la experiencia, no el sujeto de la experiencia. Son tres los posibles ingredientes de toda experiencia: las percepciones sensoriales, los pensamientos o las imágenes mentales y las emociones. Son pensamientos: Pedro Pérez, contador de 45 años, divorciado, padre de 2 hijos, y por tanto son parte de su experiencia en el momento en que pasan por su mente. Ellos y todo lo demás que usted pueda decidir o pensar acerca de usted mismo son los objetos, no el sujeto. Son la experiencia, no el experimentador. Usted podría usted podría agregar miles de definiciones más acerca de lo que usted es, y sin duda alguna crecería la complejidad de su experiencia. Pero no es ese el camino para descubrir al experimentador, el cual es anterior a todas las experiencias, pero sin el que no habría experiencia. Es decir, muchos, cuando creemos analizar lo que está sucediendo, nos olvidamos de que lo produce el ego. Entonces, ¿quién es el experimentador? Usted. ¿Y quién es usted? La conciencia. ¿Y qué es la conciencia? Esa pregunta no tiene respuesta, porque tan pronto como se da una respuesta se la falsifica y se la convierte en otro objeto. La conciencia, cuyo nombre tradicional es espíritu, no se puede conocer con el sentido normal de la palabra y es inútil buscarla. Todo el conocimiento reside en el ámbito de la dualidad, sujeto y objeto, conocedor y conocido. El sujeto, el yo, el conocedor, sin quien sería posible todo conocimiento, toda percepción o todo pensamiento, puede eludir por siempre todo conocimiento. Esto se debe a que es informe, solamente las formas son susceptibles de conocerse, y no obstante, sin la dimensión informe, el mundo de la forma sería imposible. En el espacio luminoso en el cual se sumerge el mundo. Ese espacio es la vida que yo soy, es atemporal. La respiración. Alguien me mostró hace poco el prospecto anual de una organización espiritual grande. Al ojearlo me impresionó la gran diversidad de seminarios y talleres importantes. Me recordó el Smorgasbord, uno de esos banquetes suecos donde puede uno elegir entre una enorme variedad de platos. La persona me preguntó un buffet colombiano. La persona me preguntó si le podía recomendar uno u otros o 2 cursos. No sé, le respondí. Todos lucen muy bien, lucen muy interesantes, pero sí sé lo siguiente, añadí. Tome conciencia de su respiración tantas veces como le sea posible, cada vez que recuerde hacerlo. Hágalo durante 1 año y será un medio de transformación mucho más poderoso que asistir a todos los cursos, y no vale nada.
La cabeza se viene hacia adelante. Al tomar conciencia de la respiración, apartamos nuestra atención de los pensamientos y creamos espacio. Es una forma de generar conciencia. Tome conciencia de su respiración. Note la sensación de respirar. Sienta cómo el aire entra y sale del cuerpo. Note cómo se expanden y se contraen ligeramente el pecho y el abdomen al inhalar y al exhalar. Una respiración consciente basta para abrir algo de espacio en medio del tren interminable de pensamientos. Una respiración consciente y todavía más. Varias veces al día es una manera excelente de traer espacio a la vida. Aunque medite con la atención en la respiración durante 2 horas o más, no lo hacen algunas personas, como lo hacen algunas personas. No lo necesitará o no podrá tomar conciencia de su respiración. Respirar no es realmente algo que hagamos, sino algo que presenciamos mientras sucede. La respiración sucede espontáneamente. La inteligencia de nuestro cuerpo se encarga de ella. No hace falta esfuerzo alguno. Note también la breve pausa de la respiración, especialmente el punto quieto, al final de la exhalación, antes de la siguiente inhalación. La respiración de muchas personas es superficial, contraria a lo que debería ser. Mientras más se toma conciencia de la respiración, más se restablece su profunda naturalidad. El hecho de que la respiración carezca de forma es una de las razones por las cuales tomar conciencia de ella es una forma eficaz para traer espacio. Es un objeto de meditación excelente precisamente porque no es objeto y carece de forma. La otra razón es que la respiración es uno de los fenómenos más sutiles y aparentemente más significantes. El hecho de tomar conciencia de la respiración nos obliga a estar en el momento presente, la clave de toda transformación interior. Siempre que tomamos conciencia de la respiración, estamos absolutamente presentes. No caemos por debajo del pensamiento, sino que nos elevamos por encima de él. Y si observamos más atentamente, descubrimos que esas dos cosas, estar completamente en el momento presente y dejar de pensar sin perder la conciencia, son una sola: el surgimiento de la conciencia del espacio. Recuerden, citas con el abuelo, envían un correo a citasconelabuelo@gmail.com, citasconelabuelo@gmail.com, todo con minúsculas y todo junto. Dan su nombre, su número de teléfono particular y se les estará llamando para concertar los detalles a que deben llegar de acuerdo. Cuando te abrazas, cuando te amas, cuando te quieres, la vida te abraza, la vida te quiere, la vida te ama. Que la prosperidad, la armonía, la salud, la sabiduría y el amor sean con ustedes y sus familias, conmigo y mi familia. Y no se les olvide, si hoy tienes un momento de tristeza, de aburrición, de rabia, de celos, de miedo, invoca al espíritu de sabiduría, pídele que descienda sobre ti y te ilumine, y tú cuéntale. Y si en tu relato hayas algo mal puesto en tu corazón con alguien, perdona a ese alguien, ámalo, agradece y olvida. Y si es contigo, perdónate, ámate, agradece y duérmete. Y no se les olvide reír, pero por nada del mundo está saliendo el sol precioso. Hasta mañana.